Saludos, iglesia. Qué gusto y alegría que nos acompañen por medio de este recurso, por esta tecnología. Aunque estén ahí en casa, ha llegado el tiempo de alabar y bendecir el nombre de Dios. Así que alicen sus lugares, pónganse de pie los que pueden y acompáñenme.
Iglesia, Dios les bendiga. Nos alegramos de poder llegar hasta ustedes a través de este medio, en este tiempo. Y pues gracias a Dios porque podemos hacerlo y por estos medios. Y confiamos que Dios nos va a ayudar para cada vez seguir siendo mejores en nuestra transmisión. Este es un día muy especial cuando recordamos la resurrección del Señor Jesucristo por todo lo que significa para nosotros que estamos en Cristo. Y para esto quiero leer en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28. Y ustedes ahí busquen en sus casas, Mateo capítulo 28, voy a leer, dice la palabra de Dios así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y ahora Él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. Miren, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, entonces Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Hacemos una oración. Padre, te bendecimos, te agradecemos tu amor, tu gracia, tu fidelidad. Y gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Tú dijiste que siempre que nos reunimos en tu nombre, tú dijiste: allí estoy yo. Gracias por estar aquí y gracias porque estás en cada hogar, con cada familia, conforme a tu palabra, que tú ibas a estar, y por lo que tú haces, porque salvas, porque sanas, porque transformas, porque bendices, porque bautizas con Espíritu Santo. Gracias y gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. La resurrección de Jesús es un tema central, vital para nosotros, porque tiene que ver con la vida de la iglesia y tiene que ver con nosotros los humanos en general, por la razón de que la muerte física es una consecuencia del pecado que originalmente cometió Adán en el huerto del Edén, y que posteriormente cada generación, pues cometimos. Dios allá en el huerto le había dicho a Adán que podía comer de todos los árboles que había, de la fruta de todos los árboles que había en el huerto, pero les dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ese día vas a morir. Y pasaron décadas. Finalmente Adán, después de que su mujer fue engañada y comió la fruta del árbol prohibido y le dio a él y comió, él murió. La palabra muerte, recordamos que significa separación, así que Adán quedó separado de Dios. Primero espiritualmente, emocionalmente, su voluntad quedó separada, pero por consecuencia de la muerte espiritual, de estar separado de Dios, con los años,
Adán murió físicamente. La Biblia dice que Adán cumplió 969 años y murió. 930 años y murió. Y así como él, la descendencia de Adán, después de cumplir algunos años, murieron. La muerte vino como consecuencia del pecado. Y no solamente la muerte, la enfermedad y todas las cosas que padecemos vinieron como consecuencia del pecado. Así que cuando el Señor Jesús vino y Él obedeció al Padre y después murió y resucitó, eso nos da a nosotros la seguridad, la certeza de que nosotros vamos a resucitar físicamente. No solamente tenemos salvación del alma, no solamente tenemos vida eterna, pero Dios quiso que nuestro cuerpo físico también fuera redimido del poder de la muerte, y por eso es la resurrección. Hablando del Señor Jesucristo, en el libro de los Salmos, el Salmo 16:10, el salmista profetizó acerca del Señor Jesús cuando dijo: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y de la misma manera que el profeta Isaías profetizó en Isaías 26:19 y dijo, hablando a Israel y a nosotros: tus muertos vivirán. El profeta Daniel, estando en cautiverio, en Daniel 12:2, él profetizó diciendo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El profeta Oseas, hablando por el Espíritu Santo, habló de la resurrección. Él dijo: después de 2 días nos darás vida, y al tercer día nos resucitarás. Y en Oseas 13:14, una vez más el profeta Oseas habló acerca de la resurrección. Dice: de la mano del sepulcro los redimiré. Y luego después, con una expresión de victoria, dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Así que la promesa de resucitar nuestros cuerpos físicamente estaba ahí plasmada en el Antiguo Testamento, pero tenía que tener un inicio. Y esto es cuando Jesús vino, uno que no tuviera pecado, para poder resucitar, poder obedecer al Padre y entonces resucitar, y en Él resucitar nosotros. Jesús es llamado el segundo Adán. Jesús como Dios, como Hijo de Dios, se encarnó, se hizo carne, vino a la tierra, y Él estuvo en la tierra obedeciendo todas las leyes, las obedeció para que nosotros no tuviéramos la obligación de obedecer la ley. Murió en la cruz para allí en la cruz pagar todos los pecados que nosotros cometimos, toda la humanidad, para que todos pudiéramos, a través de Él, cuando Él murió y resucitó, tener el perdón de los pecados, la salvación del alma, la vida eterna. Y mientras Él estuvo en la tierra, y en algunas ocasiones Él expresó la seguridad que Él tenía de resucitar. Estando en una ocasión en Juan capítulo 2, Él llegó al templo y sacó a las personas que hacían vendimia allí, y cuando los religiosos, los sacerdotes, los fariseos le preguntaron, le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Él les dijo las siguientes palabras en el capítulo 2, en el verso 22 del Evangelio de San Juan. Les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En los versículos posteriores nos aclaran que Jesús hablaba de su cuerpo, y que cuando Él murió y resucitó,
Entonces los discípulos de él se acordaron que él había dicho estas palabras. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en aquella ocasión cuando el Señor Jesús iba con sus discípulos en el camino a Cesarea, y que él les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después de él haber escuchado la respuesta de Pedro, una respuesta de una revelación directa del cielo, después de eso, en Mateo capítulo 16, el versículo 21, si ustedes buscan allí en su Biblia, Mateo 16, 21, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El mismo Señor Jesús declaró y profetizó que él iba a morir y que después a los 3 días iba a resucitar. Una vez más, en Mateo 17, el verso 22 y 23, Jesucristo le dijo a sus discípulos, estando en Mateo 17, 22, dice que estando en Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso les provocó a ellos mucha tristeza, porque solamente se quedaron con la idea de que él iba a morir. Pero Jesús no dijo que iba a quedar en la tumba, él dijo: a los 3 días resucitará. En el capítulo 22, en el verso 30, una vez más el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 22, el versículo 30, si usted busca ahí conmigo, el Señor Jesús aseguró que habrá resurrección para nosotros que creemos, para todos habrá resurrección. Dijo Mateo 22, 30. Dijo: en la resurrección no se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Explicando ahí de qué manera íbamos a vivir, cómo nos íbamos a comportar allá en el cielo. No hay matrimonio. Entonces, pero Jesús, de una manera tajante, de una manera así firme, una y otra vez habló acerca de la resurrección, de él mismo y de nosotros. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, si me ayudas y busca allí, Evangelio de San Juan capítulo 5, el verso 25 al 29, Jesucristo de una manera directa empezó a hablar acerca de que el que cree en él tiene vida eterna. El verso 25 dice así: les aseguro, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El 28 y 29 dice así: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el capítulo 6, el Señor Jesús otra vez habló de la resurrección. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, si me siguen estos versículos, 6:39, Jesús dijo: esta es la voluntad del Padre. Amén. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él dijo: todo lo que el Padre me da, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Jesús resucitó, pero Él nos va a resucitar a nosotros.
Esta es nuestra esperanza y por eso celebramos la resurrección del Señor Jesús. Él resucitó entre los muertos, pero usted y yo vamos a resucitar. Usted, hermano, usted, hermana, usted va a resucitar. En el verso 44, una vez más el Señor Jesucristo dijo estas palabras: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Jesús nos va a resucitar. En el verso 46, una vez más, lo vamos a dejar así. Bien, vamos al capítulo 11, el verso 25, en este pasaje que es tan conocido por la iglesia, cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, antes de estar en la tumba de Lázaro y cuando se encontró con Marta, y Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. Y Marta dijo: yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. El pueblo de Israel creía que iba a haber resurrección, pero ellos pensaban que iban a resucitar en el día de la resurrección. Jesús se presenta allí, y en Marcos, en Juan capítulo 11, el verso 25, el Señor Jesucristo le dijo esto a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le preguntó a Marta: ¿crees esto? Y yo le digo a usted: crea esto, crea esto. Para la iglesia, cuando la iglesia nació, cuando se inició la iglesia, desde que empezaron a predicar, su mensaje más poderoso acerca de cómo ser salvos era Jesús, el nombre de Jesús para perdón de pecados, y la resurrección en Cristo Jesús. Así que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 32, cuando Pedro estaba predicando a los judíos que anteriormente habían sido incrédulos, dice en Hechos 2:32: a este Jesús Dios resucitó, Dios lo resucitó, y de eso nosotros somos testigos. Y una y otra vez en el libro de los Hechos, cuando eran confrontados, los apóstoles y los discípulos hablaban de la resurrección de Jesucristo. Lo hacían con vehemencia, lo hacían con mucha seguridad. Y eso muchas personas creían a su mensaje. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, en su carta, en el capítulo 1, les escribe y les dice que una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo es declarado Hijo de Dios es porque Él resucitó. Dice Romanos capítulo 1, el verso 4, acerca de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Esta es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Salvador, y que Él es Dios, por la resurrección de entre los muertos. De nueva cuenta, en el capítulo 7, en el verso 4, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, le menciona la resurrección. Dice: así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, para que le pertenezcan a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir,
Entonces, y en Romanos capítulo 8, aquí mismo con el capítulo 8, en el verso 34, dice: ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La doctrina de que Jesús resucitó corre a través de todo el Nuevo Testamento y cumple las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Pablo el apóstol escribe a los hermanos de Corinto, en su primera carta, en el capítulo 15, en el versículo 3, les dice cuál era el contenido de su enseñanza. Dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en el versículo 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Con esta certeza, Pablo se dirigía a la iglesia, hablándole de la resurrección. Jesús, el Señor, resucitó. Esa es nuestra victoria, ese es nuestro gozo, porque nuestra confianza en Jesús es porque Él murió y Él resucitó. Él está vivo. Finalmente, cuando Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica en su primera carta, en el capítulo 4, del 13 al 18, les dice así: porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren esto acerca de los que duermen, de los que están en Cristo y que murieron ya, para que no se entristezcan, que no se llenen de tristeza como las otras personas que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá con Él a todos los que duermen en Cristo Jesús. Y luego expresa este pasaje tan conocido: porque el mismo Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros que estamos en Cristo, nosotros que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y de esta manera estaremos por siempre con el Señor. Así que, hermanos, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Jesús resucitó y Él es la base de nuestra fe. Podemos decir: gloria a Dios porque Jesús resucitó, gloria a Dios porque Jesús resucitó, gloria a Dios porque Jesús resucitó. Esa es nuestra esperanza. Manténgase, hermano, manténgase, hermano. Iglesia, manténgase. Dios es fiel. Jesucristo resucitó y tenemos victoria en esta vida, y cuando muramos vamos a resucitar para estar para siempre con Él. Queremos orar, pero antes de orar quiero regresar al pasaje donde iniciamos, en Mateo 28, para meditar sobre la impresión que tuvieron los discípulos al llegar al sepulcro y verlo vacío. María, que se quedó allí, y dice que mientras iba de regreso, después de que el ángel le anunció de que Jesús había resucitado: yo sé a quién buscas, a Jesús, no está aquí, ha resucitado. Esa fue la noticia: no está aquí, ha resucitado, como Él mismo les dijo. Vayan y háganlo saber, ve y hazlo saber a los discípulos. Entonces ella, al regresarse, se encuentran con el Señor Jesús, y
y Jesús les dice, vayan y háganlo saber, y yo me reuniré con ellos allá en Galilea, como les había dicho. Entonces, ella llevó el mensaje de la resurrección de Jesús. Había un gran gozo, había una gran alegría por el amor que había obtenido para Jesús, por el amor, por la transformación que había recibido al encontrarse con Jesucristo. Jesús resucitó. Todas las palabras que estaban escritas acerca de Él se cumplieron. Todas las palabras que Él habló se cumplieron. Todo lo que dijo, ahora había pasado el momento del dolor, había pasado el momento de la aflicción, la tristeza se iría pronto de ellos y estarían gozando de la presencia de Jesús que se apareció a ellos durante algunos días antes de ascender. Así es que, iglesia, ustedes y yo tenemos esta buena noticia. Jesús el Señor resucitó. Jesucristo resucitó. Y Él nos ha dado a nosotros la promesa de que todos los que creemos en Él vamos a resucitar. Pronto las situaciones que estamos viviendo aquí terminarán. Va a llegar el tiempo en que estemos con Él, con un cuerpo resucitado, glorificado, semejante al que Él tuvo. Ahora vamos a orar. Voy a pedir que se acerque ahí con su esposo, con su esposa, tome la mano de su familia, de sus hijos y oremos, dando gracias a Dios por este acontecimiento glorioso. Jesucristo el Señor resucitó. Él está vivo. Él está en su iglesia y Él está en medio de nosotros y está ahí con ustedes en su hogar y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Padre, te bendecimos tu nombre. Nos gozamos, Dios, por saber que tu Hijo Jesús resucitó. Señor Jesús, hemos creído en nuestro corazón, con todo nuestro corazón hemos creído que tú eres el Cristo que viniste en carne, que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz, que tú moriste en la cruz, que llevaste ahí todos nuestros pecados, llevaste todas nuestras enfermedades, que por tu llaga fuimos nosotros sanados, pero creemos también que cuando llegue el día de morir vamos a resucitar y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado y vamos a estar contigo para siempre porque hemos creído en esta palabra tuya. Tú resucitaste, venciste a la muerte y eres las primicias de los que resucitaron y tú dijiste que tú eres la resurrección y la vida y que todo el que cree en ti no morirá eternamente. Gracias Jesús por estar en medio de nosotros, gracias por vivir en nosotros, gracias por vivir con tu iglesia, gracias por estar con la familia, gracias por estar en casa y porque en estos días tu presencia nos fortalece y nos bendice. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo, iglesia, y cada uno de ustedes sean bendecidos en su hogar. Sea bendecida su vida, sea bendecida su matrimonio, sea bendecida su familia, sus hijos donde estén, sus familiares en donde ellos estén, allí ellos sean bendecidos. Les bendigo en el nombre de Jesús.